Muy bien, la vez pasada les dejé yo que me investigaran el lunes pasado algunos elementos, ¿verdad? Vamos a ver, Emily, ¿usted investigó algo? Sí, la nanocelulosa. Vaya, ¿qué investigó de la nanocelulosa? ¿En qué consisten y sus usos y cuándo se descubrió? Ok, muy bien. Voy a presentarles primero la diapositiva mientras van a tener un máximo de 5 minutos para ustedes presentar lo que han investigado, pero antes les voy a explicar algo yo. Eh, Veamos, dijo la choca. La vez pasada, el lunes, perdón, el miércoles pasado, yo, el miércoles pasado yo les dejé alguna tarea, ¿no? Entonces, quiero que hagamos primero una breve retroalimentación, que fue lo que estuvimos haciendo también. La ciencia se divide, vamos a ver, Cristian, la ciencia, ¿en qué parte se divide la ciencia? Se divide, espera. Por aquí la tengo anotada. Formal y fáctica. Eso lo estamos viendo desde el año pasado, lo estamos estudiando, Cristian, no es posible. En formal y en fáctica. Vamos a ver, Emily, la ciencia también es empírica, ¿por qué? Porque también está basada en experiencias y experimentos. Así es, excelente. Vamos a ver, Stephanie, con base en la aplicación de sus resultados, la investigación científica se divide en... No sé, profesor, porque no he estado en la clase. No le creo, Dios guarde. Vamos a ver, Jacqueline Acosta, con base en la aplicación de sus resultados, la investigación científica se divide en... Ay, profe. Ay, profe, sí hay, profe, aquí estoy. Buenas tardes. Ajá, vamos a ver. Me agarró en curva. No, nada, línea recta. Vamos a ver, Ernesto. Con base en la Investigación documental. Con base en la aplicación de sus resultados, la investigación científica se divide en... En la formal y fáctica. No. En los diferentes tipos. ¿En cuáles son esos diferentes tipos? La investigación Experimentación. Investigación documental. Investigación de campo. Con base en la aplicación de sus resultados. La investigación científica se divide en básica y aplicada. Básica y aplicada. De ahí la diferencia entre la investigación aplicada, ya lo dijimos, la aplicada tiene como característica principal que busca la aplicación de los conocimientos, ya sean culturales o científicos, y la producción de tecnología al servicio de la sociedad. Por eso se llama investigación aplicada, porque la aplicamos como tal. Y la investigación básica decíamos que busca el conocimiento por el conocimiento. ¿Por qué? Porque busca, valga redundar, el conocimiento sin que necesariamente lo tengamos que aplicar a la práctica, ¿no? Vamos a ver, ahora sí, Ernesto, ¿cuáles son las 3 modalidades de investigación científica? Ernest. Cristian. Documental de campo y experimental. Documental, de campo y experimental. Vamos a ver, explíqueme la documental, la investigación documental. Es lectura de documentos, libros y entrevistas. Perdón, es lectura de libros, textos y entrevistas. ¿Cómo es eso? O sea, uno se basa en la investigación, se va basando en cuando va investigando libros, de textos.
Dentro de la Y investigación documental hay una división de esas investigación. ¿Cuál es esa división? no sé. Ya esa clase ya la dimos, ya la estudiamos. Vamos a ver la camarita, recuérdense la indicación, la última indicación fue que quien no tenga su camarita encendida, simple y sencillamente lo vamos a eliminar de la reunión. Mantenga su cámara encendida. Ya les comenté la vez pasada que de pronto le pregunto a un compañero y de pronto lo voy viendo que estaba en la cama, medio adormitado, con su almohada, sin cuaderno. No. Y es una falta de respeto también. Ok. Vayan a leerse de nuevo en qué consiste la investigación documental, de campo y experimental. Porque en la documental hay 3 derivaciones: la archivística, la hemerográfica y ¿qué más? Bibliográfica. Bibliográfica, archivística, hemerográfica y ¿cuál es la última? Perdón, Emily. Bibliográfica. Bibliográficas, Bibliográfica. etnográficas y archivísticas. Ajá. Archivísticos. Dentro de la documental derivamos esa. Luego de la documental tenemos de campo, que ya dijimos cuando nosotros nos trasladamos hasta el lugar de los hechos donde vamos a recoger la información. Y la experimental, en la que usted manipula variables y las experimenta como tal. Entonces quiero que eso me lo tengan claro y me lo vayan aplicando. Les comentaba al inicio que hoy me fui a hacer algunos rellenos y si escuchan que algunas palabras no las pronuncio bien, les pido disculpas desde antes porque esta parte de acá la ando dormida. Entonces eso me impide. Hoy que intenté comer fue bien feo porque me mordí incluso y no sentía muy bien la boca. Entonces si no pronuncio muy bien algunas palabras es precisamente porque ando la boca dormida. Bueno, los labios dormidos y eso me dificulta pronunciar bien las palabras. Ok. ¿Están viendo ahí la diapositiva, muchachos? Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Vamos a ver. Hay algo que quizás no le hemos tocado y que me interesaría porque a veces podríamos decir que la investigación científica es aburrida, que, híjole, que tan ordenada, tan sistemática y que nos provoca dificultad a veces para entenderla. Podría parecer que en realidad, híjole, es algo del otro mundo que no logramos comprender del todo o ni lo mínimo de la investigación científica. Sin embargo, sin investigación científica no tendríamos grandes avances tecnológicos en nuestro tiempo. Por ejemplo, la vacuna del COVID-19 viene dada precisamente por la investigación científica. El hecho que tengamos aviones, que tengamos vehículos, el hecho que tengamos la energía, hay una serie de cuestiones de que han sido favorecidos por la investigación científica. De ahí tenemos, por ejemplo, el aprovechamiento de fuentes de energía alternativa, la energía atómica, eólica o solar, entre otras, que permitirán reducir la contaminación producida por el consumo de petróleo o carbón durante décadas, ¿no? En el área textil, en la elaboración de nuevos materiales, en la telefonía, miren, el uso de la fibra óptica y los celulares han revolucionado la comunicación entre las personas. Claro, estas son las cosas positivas, pero también hay cosas negativas. En esto de la telefonía, si ustedes se van a ver en algunos países, me parece que del África, algunas personas son víctimas, son esclavas, mejor dicho, para obtener algunos materiales con los cuales se van a utilizar para crear los teléfonos celulares. Eso es algo de lo negativo, ¿no? Pero también hay avances en cuestiones de la robótica, por ejemplo, el desarrollo de audición robótica y el sistema olfativo artificial. ¿Quién había escuchado alguna vez del sistema olfativo artificial? ¿Alguien ha escuchado el sistema olfativo artificial? ¿Nadie ha escuchado?
De la audición robótica han visto, por ejemplo, que hay una cuestioncita aquí que se traban los que no pueden, los sordos, ¿no? Y que eso les ayuda a ellos o a ellas a poder escucharnos. Entonces son parte de los avances que se han tenido con la investigación científica. La medicina, miren, antes era necesario el bisturí para hacer algunas operaciones, hoy tenemos el láser. Ya no es necesario rajar a la persona, con el láser ya se puede hacer la cirugía, ¿no? El desarrollo de la nanotecnología, de lo que hoy nosotros vamos a hablar, los avances en genética, el trasplante de órganos y regeneración de huesos, el desarrollo de tratamientos para pacientes con VIH, así como múltiples dispositivos de diagnóstico médico. Y ahí yo les dejé que cada estudiante me iba a elegir un material, me iba a investigar cómo se descubrió, en qué consiste, sus usos, ventajas y desventajas para el ser humano y la sociedad. Entonces, el grafeno, los metamateriales, el CRIL, el estaneno, nanoestructuras del carbono, el fosforeno, el materiales nanoporosos, materiales topológicos y la nanocelulosa. Entonces, quiero que ahorita vamos a empezar con Emily. Me van a platicar cómo se descubrió, en qué consiste, cuáles son los usos que se le dan en la práctica humana, cuáles son las ventajas y las desventajas para el ser humano. Traten de reducir su exposición a 5 minutos, ¿ok? Comencemos, Emily. Vaya, lo que voy a poner yo es la nanocelulosa. Y la nanocelulosa constituye en la membrana celular de muchas plantas y vegetales. Como para que entiendan así más rápido lo que es la nanocelulosa, es como lo que viene de la madera y que es como algo, es como viscoso pero firme. Y esto se utiliza también en la dice, el material necesario para la producción de diferentes artículos como filtros de agua o prótesis. Para la producción del material solo hacen falta bacterias y desechos agrícolas. Y esta se extrae de la madera. Los usos que tiene la nanocelulosa son para hacer como moléculas transparentes, la creación de aerogel ultraabsorbente, placas solares, el recubrimiento de la carrocería de autos, componentes electrónicos, pantallas flexibles y material para empaquetado. La nanocelulosa se descubrió en 1977 y dice, un material gelatinoso translúcido resultado de pasar pulpa de celulosa a través de un homogenizador y luego impactarlo con una superficie rígida. También se dice que esta tiene como una gran ventaja porque es biodegradable para el medio ambiente, no daña el medio ambiente y además se puede utilizar para muchas cosas. Ok. Y en sí, ventajas no se encuentran. Ajá. Y en sí, en tus propias palabras, ¿qué es la nanocelulosa? Como un material gelatinoso. ¿Qué más? Que había visto unas imágenes que es como que si fuera gelatina, pero como gelatina que estuviera resistente, que no fuera tan dura, no fuera tan fácil de destruir. Ok, esa es parte de los últimos avances científicos y se están utilizando en muchas prácticas humanas que están beneficiando al ser humano, obviamente. Muy bien, Emily. Vamos a ver, Stephanie Palacios, ¿cuál escogió usted? Gracias, profe. Yo no lo tengo, profesor. Ok, vamos a ver, Jacqueline. Dígame, profe. ¿Cuál material escogió usted? ¿Cuál investigó? El Cherry. Ok, cuénteme. Es un material que imita la fuerza resistente y versatilidad.
fue desarrollado por un investigador del Instituto Weiss. Un material de bajo costo, además es biodegradable y biocompatible. Podría reemplazar en un futuro a los plásticos en productos de consumo y ser utilizado de forma confiable en procedimientos médicos según los científicos. Ujú. Muy bien. Ajá. ¿Cuáles son las ventajas de ese material y las desventajas? Eso sí no lo hallé, profe. No encontró. Y en sus palabras, ¿en qué consiste este material? Consiste en que va a reemplazar los plásticos para que no sea tanto problema por el medio ambiente, los animales, va a poder degradarse más rápido. Okay, para reducir la contaminación del medio ambiente. Sí. Ok. Vamos a ver, Cristian. Profe, me da permiso de compartir pantalla, soy Kratos. Claro, comparta. Ahorita voy. Si se escucha algo raro me avisan ahí por la interferencia. Ok. Pues me equivoqué. Ya debo acercar, no sé cómo se acerca. ¿Perdón? No sé cómo se acerca, profe. Desde aquí lo voy a Ok, no sé cómo se hace pantalla grande. dele clic ahí donde está esa cuestión abajo. Cierre esa pestañita ahí donde dice, ajá, ahí. Cierre esa pestañita. Ok, ahí dele. Ahí donde tiene, ajá, ok, ahí. Vaya, el grafeno, el material del futuro. El grafeno es una forma alotrópica de carbono, es decir, una forma en la que se presenta el carbono está formado por anillos hexagonales de átomos de carbono. Se extrae el mineral del grafito. Es un material bidimensional cuyas láminas solo tienen el espesor de un átomo. El grafeno sustituye al silicio, debido a que es un material semiconductor muy abundante. El silicio tiene un interés especial en la industria electrónica y microelectrónica como un material básico para la creación de obleas o chips que pueden implementarse en transistores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos. El descubrimiento del grafeno hará que la mayoría de los nuevos dispositivos estén fabricados de silicio, sino de grafeno. Sin embargo, el grafeno nunca sustituirá completamente al silicio, simplemente hará algunas cosas que el silicio no puede hacer. Las propiedades del grafeno tienen una gran cantidad de propiedades, entre las más importantes se encuentran las siguientes. Es muy resistente, 200 veces más que el acero, flexible y elástico, tiene una alta conductividad térmica y eléctrica. Es muy ligero, es transparente, genera electricidad al exponerlo a la luz solar, permite el paso del agua. Las aplicaciones de grafeno en los móviles, a sus propiedades de transparencia y flexibilidad, se van a crear móviles de otra generación, sin color definido, sin forma definida, totalmente adaptable, flexible. Nokia está trabajando ya en ello, creando otro concepto móvil completamente diferente. En aviónica, aviones más ligeros, más eficientes, las
irrompibles, grandes ventanales, más interactividad. En la sanidad, se han creado músculos artificiales con grafeno. Estos músculos se pueden contraerse y expandirse a demanda mediante la aplicación de corrientes eléctricas. Resultan útiles para tecnologías diversas y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Sensores de alta sensibilidad y pantallas de circuito integrador de móviles, televisiones y relojes, ordenadores, tablets, chips, etc. En los hogares también hay cristales irrompibles, ultraligeros, cargadores de energía, fotosensibles, muebles, ultrarecipientes y multimedia, paredes de pantalla, esfuerzos de estructuras, utensilios irrompibles, cocinas interactivas, suelos irrompibles e interactivos. ¿Quiénes descubrieron el grafeno y cómo? Gain y Novoselov extrajeron el grafeno de un trozo de grafito. El mismo se encuentra en cualquier lápiz ordinario. Utilizaron una especie de cinta adhesiva que les permitió extraer el grafito de una lámina de un solo átomo de carbono. Y la conclusión sería que, en definitiva, el uso de grafeno será un gran paso para la humanidad en la informática y en la electrónica, y cambiará nuestra forma de vida al sustituir al silicio, material básico para la fabricación de ordenadores, ya que una lámina de este material enrollada en nuestro bolsillo será nuestro GPS, nuestro móvil e incluso nuestro ordenador táctil. Ok, gracias Cristian, muy bien. Estos son los metamateriales. Si usted investiga en internet acerca de los metamateriales, se va a dar cuenta que nos están dando grandes ventajas al ser humano gracias a la investigación científica. Muy bien, vamos a ver después de Cristian, Ernesto. Yo no lo he hecho, profe. Victoria. Diga. Pues, ¿investigó usted algún material? A mí, sí, sobre los metamateriales. Ok. Los metamateriales se descubrieron en 1967 por el físico ruso Víctor Vesselov, demostrando que tenía propiedades ópticas extrañas. Consiste que es un conjunto heterogéneo de materiales artificiales, y por muchas de ellas denominados como un futuro o como el grafeno. Esos que poseen características electromagnéticas especiales diferentes de las calidades que tienen la sustancia que los componen de forma natural. En el sentido amplio, como estructura artificial, los homogéneas desde el punto de vista electromagnético exhiben una física, exhiben propiedades físicas presentes en la naturaleza. Podríamos decir que los metamateriales es algo artificial con propiedades electromagnéticas que no se pueden que no sean en los medios de naturaleza. Sus usos, eso presenta un considerable potencial en una gama de aplicaciones ópticas o de microondas, tales como tipos de sistemas moduladores, bandas de filtros, lentes, acopladores de microondas y antenas aleatorias. Se trataría de un material artificial que presenta propiedades electromagnéticas y generalmente se implementa, tiene una estructura periódica, una opción de blanda diseñarlo, es decir que de esa manera la estructura diseñada podría considerarse como una molécula. Ok. ¿Hay algunas desventajas de este material, Vicky? No encontré, profe. Ok. Miguelito. Gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué material investigó?
Me tocó las nanoestructuras de carbono. Ok. Vaya, en lo que consiste, para darles una media imagen sobre lo que era un nano, pues era similar a un panal de abejas, pues ya que es un cilindro hueco y extremadamente pequeño, que cuyas paredes están formadas por átomos de carbono acomodados de tal manera que forman una red de hexágonos, muy similar a un panal de abejas, como les acabo de mencionar, pues en donde los átomos de carbono se encuentran en las vértices de cada hexágono. Bueno, quien nos descubrió, dice que se descubrió en 1958 por medio de Hilliard y Lang, quienes descubrieron la existencia de los nanotubos de carbono con textura concéntrica o de tipo bambú. Pues también hay una cuestión que permanece hoy en día en la comunidad científica, que dice que por qué la comunidad científica parece haber descubierto los nanotubos de carbono en 1991 y no 40 años antes. Es porque los científicos de la ciencia de materiales buscaban prevenir la formación de estos nanotubos en la industria de carbono y del acero, ya que estudiaban los mecanismos de formación. Y las ventajas son de que los nanotubos permiten avances electrónicos que permiten la miniaturización de los artefactos electrónicos. Otra es en el área de la energía y otras en los productos comerciales como los protectores solares y raquetas de tenis. Y las desventajas son que los nanotubos pueden ser tóxicos dependiendo de su concentración y el método de producción. Y otra es que también a la contaminación del medio ambiente al desechar los productos comerciales. Ok. Gracias a todos y a todas los que han participado. Hoy no voy a ir diciendo qué actividades vamos a ir evaluando. Sin embargo, yo solo voy a ir dejando las actividades y yo las voy a ir evaluando. Eso significa de que estas pequeñas actividades, todas las pequeñas actividades que vamos haciendo, todas son evaluadas. Si ustedes ven, no son grandes actividades, son actividades pequeñitas, chiquititas, pero que van teniendo ponderación. Pues entonces en ese sentido les explicaba yo que hay ciertos materiales que han venido a beneficiar a beneficiar al ser humano. Si usted se fija, estos metamateriales son de último, digámoslo así, el último avance. ¿Por qué? Porque se está descubriendo mucho de la nanotecnología y que se está aplicando al ser humano, y con eso se están descubriendo materiales más resistentes o que pueda disminuirse incluso el tamaño de alguna de las aplicaciones que ya estamos utilizando, ¿no? Y de ahí comenzaríamos entonces la unidad número 2, que se denomina Interpretas el estudio del conocimiento y sus tipos. Ok. Algunos de los contenidos que vamos a estudiar son el conocimiento y sus elementos, los tipos de conocimiento y sus características, y por último el conocimiento científico. ¿Qué es lo que se espera de su desempeño de usted como estudiante? Primero, ¿reconoce usted la manera en la que se construye el conocimiento? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Va comprendiendo usted cómo la realidad es interpretada de manera diversa por cada individuo? ¿Identifica usted los diferentes tipos de conocimiento reconociendo la trascendencia del conocimiento científico en situaciones de su entorno? Argumenta, oiga, aquí es importante que usted participe y argumente los aportes del conocimiento científico en la sociedad actual y su relevancia en el desarrollo de una investigación científica. Esto es lo que yo espero de su desempeño como estudiante en la clase. Que usted reconozca en primer lugar cómo es que se va construyendo el conocimiento. ¿Es posible accesar al conocimiento? ¿Podemos descubrir en su totalidad la verdad? ¿Podemos percibir en su totalidad la realidad? Y de ahí que vamos a estudiar un poco. Aquí tenemos un esquema de lo que vamos a estudiar del conocimiento y sus tipos. Algo que durante mucho tiempo los científicos le han llamado la epistemología o teoría del conocimiento, que son dos términos similares, pero que vamos a ver que cada uno tiene algún tipo de diferencia. Entonces, hemos dicho que el conocimiento y sus tipos se sustenta en el conocimiento y en la investigación. En el conocimiento se conforma por objeto,
sujeto, operación cognoscitiva, representación o conocimiento. El conocimiento también se clasifica en directo, indirecto, vulgar o cotidiano, empírico, religioso y filosófico. Mire qué bien. Primero hemos dicho que el conocimiento se conforma por el objeto, es decir, aquello que yo busco estudiar. El objeto es aquello en lo que yo busco profundizar. El sujeto es el ente participante, ¿no? La operación cognoscitiva es la que realiza el sujeto. La operación cognoscitiva es todas esas funciones intelectuales de clasificación, de análisis, de síntesis que nosotros vamos realizando para poder lograr la representación o el conocimiento de aquello que nosotros buscamos profundizar. Decimos que el conocimiento lo clasificamos en directo, en indirecto, en vulgar o cotidiano, en empírico, en religioso o filosófico. De ahí que, por ende, el conocimiento suele ser objetivo, verificable, falible y sistemático. ¿Por qué objetivo? Porque recordemos aquello del mundo real y el mundo subjetivo. Aunque el ser humano posee esas dos instancias del mundo real y el mundo subjetivo, sin embargo, al investigador se le incita, se le motiva a que sus conocimientos, a que la profundización en este sea de manera objetiva, en la que los prejuicios, las intuiciones influyen lo menos posible en este conocimiento. Es verificable porque para la ciencia solo es verificable aquello que es susceptible de observación y de medición. Es falible porque el conocimiento está en constante evolución. Cada vez vamos encontrando nuevas cosas y esto a veces bota ciertas teorías y reconstruye otras, ¿no? Y es sistemático porque es organizado, lleva todo un proceso. Y se sustenta en la investigación. Sin investigación no podríamos realizar este conocimiento porque suele ser sistemática esa investigación, autocorrectiva, objetiva, demostrativa y verificable. Y a todo esto es a lo que nosotros llamamos la epistemología o teoría del conocimiento. Ahí quiero detenerme un poco para... ¿Hay alguna duda sobre este esquema? ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Ninguna. ¿Todo está claro como la horchata? Claro, como si fuera lunes. Ok, Cristian, explíqueme en qué consiste la operación cognoscitiva. ¿Verdad que no está claro todo? Miguelito, recuérdeme, el año pasado hablamos de la epistemología y dimos unos brechazos. Etimológicamente, ¿qué significa episteme? Sinceramente, profe, no me acuerdo. Ok. Vicky, su sonrisa se ha quedado congelada. Con alguien se está riendo ahí, ¿verdad? Cuéntenos, Vicky. ¿Se recuerda usted de qué es la epistemología? La Epistemología. no. ¿No? Emily. Genera conocimiento científico, pero como que epistemera como saber o... Ok, por ahí vamos más o menos, Emily. Ernesto, ¿usted se recuerda? No, profe. No se recuerda. Ok, quiero que le pongan atención entonces a esta parte. Ok. Entonces, vamos a hacer alguna evaluación para conocer cuáles son sus presaberes, sus conocimientos previos. Para darte cuenta entonces de qué tanto sabes sobre los temas que vamos a abordar en esta unidad y qué habilidades o actitudes tienes hacia ellos, vamos a contestar las siguientes preguntas. Y ahí quiero que la vayan contestando en su cuaderno actualmente. El conocimiento se sustenta en ideas no fundamentadas que pueden ser comprobables, la experiencia y el aprendizaje para comprender la realidad, juicios preliminares sobre aspectos aislados de la realidad, el estudio de fundamentos, principios y métodos. Vamos a ver, contesten por favor ahí. Me avisan cuando ya hayan copiado y contestado.
dijo, profe? Perdón. Ahí no lo logra No, ver en pues. la pantallita. No, profe. No, profe, ni la primera logré agarrar. Cabal, ni yo. Vaya, Es que no sale nada. ahorita Igual yo, vamos a- profe. No, es que no sale nada. Ahorita, tranquila, Dios guarde, no se me ajoloten. Es que no les estaba compartiendo, tienen razón. Pues sí. Ay, profesor, ¿en qué mundo estamos? Estoy enamorado, hombre. Perdón, Enamorado. Ay, se declaró, va. estoy enamorado. Ni yo, mejor dicho, va. Dios guarde, ¿verdad? Ok. Eso Esta es era la pecado. primera diapositiva de donde estaba el esquema. Les voy a mandar una Esa la foto. copiamos. Voy a mandar una foto al WhatsApp para que lo copien ustedes ahí. Vaya, ahora sí está la primera pregunta. Me avisan cuando la copien y la contesten. ¿Hoy sí la ven? Ay, Sí, sí, profe. profe. Sí. Ok. Ahora sí, muchachos. El Xavier se metió y luego se abandonó. Quizás no le... Su internet le está fallando al pobre. Porque él no falla. Es de los primeros que está en la clase. Igual a yo, profe, nunca falta en la clase. Nunca falta en las clases. Jugar al Miguelito, mira, eso está echando su chocolate sneaker. Mejor apagó la cámara el Miguelito, mire, en vez de para que no lo esté viendo. Ya le dio pena que te comiendo. Se está echando su... Es que no he comido, profe. No ha comido, ¿verdad? Y mire, la vi que mejor me apagó Sí, la dice, cámara. va a pedir, dice. En vez de que la sonrisa me le quede ahí congelada, apagó la cámara mejor. Mire. Y la niña Jacqueline Acosta también. Ahí está otra vez Xavier. Ok, ¿ya copiaron esa parte? ¿Ya la respondieron? Sí. ¿Ya? Ok. Sí. Vamos con la número 2. ¿Están viendo ahí la número 2? No se ha movido. No. No se mueve. No se mueve. Dios guarde que no se mueve. Hombre.
¿Ahora? Buenas tardes. Sí. Hola, Xavi. Ahorita no sale, profe, ni la No pantalla. está compartiendo pantallas. Hasta ahorita. Ok. Xavier, estamos haciendo la parte de los conocimientos previos, entonces yo les estoy planteando ahí en una diapositiva unas preguntas a los compañeros, las están copiando en el cuaderno y las van a intentar responder. La número 2 dice, los postulados que dan lugar al conocimiento científico son los postulados que dan lugar al conocimiento científico. A, explican las cosas después de analizarlas. B, permiten entender la realidad en su totalidad. C, se basan en la experiencia de los individuos. D, pueden demostrarse como falsos mediante argumentos. Sí. ¿Ya, compañeros? Ya se me está yendo un poco la anestesia. Ya hablo mejor. Mire, ya quedó trabado ahí Miguelito con la boca abierta. Ah, Miguelito. Ahí va a aparecer en los memes, Miguelito. Ya, profe. Ok. Más que te siendo grabada. Avancemos entonces. ¿Ven ahí la otra diapo? Sí. Sí. Aquello que depende de la opinión y las sensaciones de cada persona es calificado como subjetivo, universal, verdadero, comprobable. Y la siguiente, el conocimiento científico es infalible, subjetivo, verificable, asistemático. Profe, Hola. Hola, Xavi. profe, Hola, ¿qué solo tal? disculpo la demora. Tranquilo, Es, yo sé que tú es eres que tuve puntual. pequeños problemas. No, es que tuve unos pequeños problemas con las señales que no me cargaba la computadora. Ok, sí, sí, Xavi, tranquilo. Gracias. Ok. Estaba leyendo hoy en la mañana una imagen que decía, estoy vendiendo tinta de esas de las que sobró en las elecciones para que no se te borren las cejas, mi amor, decía. Mire el Ernesto Malía. Para las bichas de este tiempo está bueno. Ay, Dios guarde. Yo tenía una profesora en 7º grado
se llamaba Dora Lisi, que nos daba inglés. Y decía, ay, las bichas, decía, andan echándose que no sé qué, que mantequilla de cacerola, que no sé qué, que no sé cuándo, decía, y les hacía burla de las bichas. Cuando se ponía a regañarnos, que estaba bien enojada la señora. Muy bien, ya copiamos las siguientes preguntas, ¿ya las contestaron? ¿Pasamos? Eso me llega. No, pero profe. Ok. Comencemos entonces con el primer contenido que se llama el conocimiento y sus elementos. Cuando hablamos del conocimiento, ¿a qué creen ustedes que hace referencia? Vamos a ver, ¿a qué entienden ustedes por conocimiento? Vamos a ver, Ernesto, ¿qué entiende usted por conocimiento? No sé, profe. Yo, profe. Ajá, ¿sabe? Son los saberes adquiridos. Son los saberes adquiridos, dice Xavier. Muy bien. Vicky, vamos a ver a qué hace referencia o qué entiende ustedes por cuando hablamos de conocimiento. Es sobre ampliar información sobre un fenómeno. Ampliar información sobre un fenómeno. Vamos a ver, Miguelito. En tener información o en tener información. Ok. Hagámonos algunas preguntas. ¿El conocimiento es algo que existe y debe ser descubierto o es necesario producirlo? ¿Qué creen ustedes? ¿El conocimiento es algo que existe y debe ser descubierto o es necesario producirlo? ¿Qué cree usted, Cristian? Yo creo que es necesario descubrirlo porque si O sea que es algo que ya nunca va a aprender existe. nada, si no descubra nada. Cristian, es algo que ya existe y que nosotros lo vamos a descubrir. Ajá. O sea, va a ser nuevo para nosotros y vamos a tener más conocimiento y vamos a tener ya algo previo que nos ayude, no sé. Emily, ¿qué cree usted? De que ya es algo producido, porque ya es algo que nosotros podemos, como buscamos información, ahí estamos obteniendo un conocimiento. Entonces existe, pero no hay que descubrirlo porque ya lo sabemos. Y es dependiendo de un tema, vamos obteniendo conocimiento de diferentes temas. Perdón, ahí me perdí un poco, Emily. El conocimiento ya existe, pero no es necesario descubrirlo. ¿Cómo es? Como para mí siento que ya existe y que no es necesario descubrirlo porque ya obtenemos diferentes como Ya está definiciones descubierto. de lo que es. Sí, Entonces sería solo necesario conocerlo, ¿o cómo? conocerlo. Accesar a él. Ok, vamos a ver. ¿Podemos desarrollar conocimiento científico a partir de nuestra vida cotidiana? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos producir conocimiento científico a partir de nuestra vida cotidiana? ¿Qué cree usted, Ernesto? Que sí. Arguménteme por qué. Tal vez podríamos saber hacer algo que no sabíamos. Jacqueline, ¿usted qué opina? Que sí, porque podemos descubrir cosas que nosotros no sabíamos, podemos dar a entender sobre las cosas que nos han pasado o Ok, es una incógnita, ¿no? El conocimiento es algo que existe y que los seres humanos debemos descubrirlo, como ya decían antes, o solo debemos accesar a él, o debemos producir ese conocimiento porque en realidad no existe y nosotros debemos producirlo. Podemos desarrollar conocimiento científico a partir de nuestra vida cotidiana, son algunas de las cosas que vamos nosotros a estudiar.
Y primero, el conocimiento, diríamos que en un primer momento es un conjunto de información almacenada en la mente de los seres humanos mediante la experiencia o el aprendizaje. A partir de esa definición podríamos decir que el conocimiento ya está almacenado en nuestra mente, en la mente de los seres humanos, mediante la experiencia o el aprendizaje. Pero aquí hay una dificultad. La experiencia y el aprendizaje, nosotros hacemos una experiencia, un desarrollo, una evolución a nivel ontogenético. Al desarrollo de yo, Marvin, como individuo, a ese desarrollo, a esa evolución se llama ontogenético, ontogénesis. Pero no solo existe mi conocimiento, sino también hay un conocimiento histórico y social que ha ido evolucionando en la medida que el ser humano se ha ido desenvolviendo. Yo les decía ayer a los estudiantes de primer año de bachillerato de que somos seres biopsicosociales, somos seres históricos, porque yo puedo producir mi propio conocimiento, sí, pero tampoco puedo dejar de lado el conocimiento que la humanidad ya ha producido. Por ejemplo, ¿qué tipo de conocimiento? El lenguaje no es algo que nosotros hayamos descubierto, ya existe. Y que el ser humano en su desarrollo, en su evolución, lo ha ido construyendo, deconstruyendo y como afinando en ese proceso. En la tecnología, algunos ya nacieron con la tecnología, ¿no? Ya los que en nuestro tiempo no nacimos con la tecnología, somos migrantes tecnológicos, hemos tenido que adaptarnos a este proceso, pero algunos de ustedes ya nacieron con la tecnología, ya solo hay falta que el niño salga con el celular en la mano, ¿no? Entonces, el ser humano también, ese conocimiento existente, tiene que echar mano de ese conocimiento existente, que se va adquiriendo mediante la experiencia y el aprendizaje. Ayer también hablábamos con una persona del hecho de ser papá o mamá, y decía alguien que uno no nace aprendido y que mucho menos hay un manual de cómo ser papá. Se va aprendiendo, se va conociendo del hecho de cómo ser papá mediante la experiencia. Las primeras veces puede hacer que papá y mamá sean demasiado consentidores con sus hijos. O al contrario, ¿no? Con los primeros hijos son agresivos, les dan unas grandes cachimbiadas a los primeros bichitos, ¿no? Y ya con los últimos niños, si tienen 5 o 4 papás, ya con los últimos son medio alcahuetones. Ya no les exigen a veces, los dejan que hagan lo que quieran, se suben, se bajan, y los papás no dicen nada, ¿no? O si no, miren los abuelos, con los hijos han sido bien estrictos y con los nietos son, ay, todo un amor. Como esos memes que salen en el Facebook que dicen, mi mamá me da cólera cuando me recuerdo cómo me enseñaba a mí las letras, el abecedario y las tablas de multiplicar a puro coscorromba. Y ahora su nietecito, la A, yo me puedo la yo me puedo la D, con cancioncitas, ¿no? Entonces, híjole, una gran diferencia entre cómo me agarraba a mí a puro cachimbazo y cómo le enseña a mi nietecito, ¿va? Pero el conocimiento con la chancleta, sí, o con el alambre de la plancha, ¿no? Con un alambre de luz, ¿va? Yo me recuerdo, mi abuelita me tiraba los grandes tizonazos debajo de los pies y uno solo tenía como que estaba jugando saltacuerta, brincar, ¿va? Para que pasara el tizonazo. Entonces, el conocimiento es aprendizaje también a través de la experiencia. Y los papás van aprendiendo a través de la experiencia, de lo que van viendo, de lo que van observando, de lo que otros papás o mamás les cuentan. Por eso es que es necesario compartir nosotros nuestras propias experiencias. Pero imagínense, un papá, yo hoy que tuve a mi niña, a la amiguita, de hecho se llama Mía Celeste. Hoy que tuve a la amiguita, el primer día que estuve en casa venía algo congestionada. Las abuelitas nos dijeron que teníamos que comprar aceite, teníamos que comprar un montón de chunchecitos ahí que tuvimos que comprar. Bueno, yo los compré, a todo esto yo no sabía para qué se utilizaban algunas cosas, ¿verdad? Y el primer día que la niña, perdón, venía congestionadita, entonces yo no hallaba qué hacer porque la niña lloraba y ustedes ya saben, escuchar a un niño llorar da ternura, ¿no? Y da aflicción al mismo tiempo.
No hallaba qué hacer. Entonces vino la abuelita y sacó el aceitito, encendió una candela, le quitó el gorrito y empezó con el aceitito a calentarla y no sé qué. Yo me le quedé viendo así como que, ¿qué hace, va? Pero fíjense que fue santo remedio, la niña durmió. El congestionamiento se redujo. ¿Y cómo es que han aprendido a esta señora? Esto es un montón de trucos. Base de la experiencia y que se va transmitiendo de una mamá a otra mamá, de las abuelitas, ¿no? A otras. Entonces las abuelitas lo transmiten a las hijas, etcétera. Y después cuando ya esta mamá llegue a ser abuela, se lo va a transmitir también a sus hijas cuando tengan hijos. De eso de echarles cuando se escaldan también y que hay que echarles en sus partecitas. Que hay que, miren, que yo a veces me daba hasta lástima de ver a los niños que como que eran momias, todos rectecitos, así maniados y no sé qué y que no sé cuándo, pero hoy he comprendido que ellos se asustan menos cuando están bien amarraditos. Y dicen las abuelitas también que los piecitos, para que los piecitos no se les queden todos, porque algunos dicen que caminan todos abiertos, ¿no? Como que son cangrejos. Entonces, ¿qué sirve para eso? Wow, tanto conocimiento que lo han aprendido a través de la experiencia. Entonces, y que esto no se aprende en la universidad, porque no crean que yo tuve una clase de psicología donde decía cómo recibir al niño o a la niña y que hay que amarrarle los piecitos, calentarle la cabecita. Eso no se tiene en la universidad. Tiene a través de la práctica y de la experiencia, y de ahí que sean valiosos nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Entonces, se adquiere a partir de la convivencia, de la actividad social. Es decir, se obtiene, mantiene y difunde a través de la interacción con el entorno y con los seres humanos que nos rodean. ¿Cómo aprendemos el lenguaje? ¿Cómo aprendió usted a hablar? Lo aprendió porque mamá y papá le enseñaban, algunos que les enseñan malas palabras de chiquito, que no es lo ideal ni lo correcto, para que aprendan a hablar. Como me dijo una mi comadre, enséñale a decir al niño, y me dijo la palabra PUTA, entonces, y yo le dije, bueno, ¿en qué cabeza le cabe que el niño o la niña va a aprender a hablar simplemente porque usted le dice una mala palabra? No. Y me recuerdo que me enojé y le regañé a la persona, ¿no? Porque a veces nosotros también, eso es una mala enseñanza, y que los niños lo aprenden. Si de chiquito a los niños usted le habla de la mala palabra que el niño o la niña dijo, le aseguro que cuando ese niño vaya adolescente y ese niño le diga esa misma palabra, usted como papá y mamá no le va a gustar. Pero son cosas que a veces son errores que uno comete con los niños en la infancia. Que a veces el niño o la niña se sube al sofá, se baja y usted lo deja que haga y deshaga. Problema que después va a tener con ese niño, con esa niña, con ese adolescente. Que medio va saliendo del colegio y que porque le hace berrinche y que quiere un churrito, y a veces usted no anda dinero, pero por tal de ceder al berrinche, o que el niño no le haga berrinche porque le da pena, le da vergüenza que la gente lo vea, se dio y le dio el churrito, problema que va a tener, porque ese niño va que la próxima vez le va a hacer otro berrinche más grande todavía. Entonces, a veces estos aprendizajes tienen que irse reformando. Estos conocimientos se tienen que ir y se aprende en la convivencia social, en la actividad del ser humano con el medio que le rodea. Porque nosotros estamos entre una interacción con nuestro medio. Nuestro medio, a esto le llamamos el principio del determinismo. El medio influye en nosotros y nosotros influimos en nuestro medio. ¿Ya? Y usted también aprende todo ese desarrollo del ser humano como ser histórico y social. Muy bien. Ahora bien, ¿qué y cómo se produce el conocimiento? La disciplina filosófica y científica que considera el conocimiento como su principal objeto de estudio es la epistemología. Hablamos de la epistemología. Repito, la disciplina filosófica y científica que considera al conocimiento como su principal objeto de estudio es la epistemología. Es decir, que la epistemología considera que el conocimiento es su principal objeto de estudio, en lo que profundiza. También definida como teoría del conocimiento, términos que en ocasiones son interpretados como similares, aunque la epistemología se refiere de manera específica al estudio del conocimiento científico. Cuando hablamos de epistemología, solo nos estamos refiriendo al estudio del conocimiento científico. Cuando hablamos de epistemología, repito, nos limitamos al conocimiento científico.
En cambio, cuando hablamos de teoría del conocimiento, nos estamos refiriendo a todo el conocimiento humano en términos generales. Esto quiero que quede claro. Cuando hablamos de epistemología, nos referimos únicamente al conocimiento científico. Cuando hablamos de teoría del conocimiento, no nos limitamos solo al conocimiento científico, sino a todo el conocimiento humano en términos generales. Muy bien. Vamos a ver, ¿hay dudas hasta acá, muchachos y muchachas? ¿Dudas, preguntas? Hablábamos también que episteme, la vez pasada decíamos que aludía al conocimiento, episteme, y logos a razón o estudio. Entonces, epistemología vendría siendo razón o estudio del conocimiento, para que ya no se les olvide. Ok, vamos a ver, vamos a hacer una breve retroalimentación entonces. Emily, háganos una breve retroalimentación de lo que hemos estudiado este día. Sería del conocimiento que la epistemología se referiría al conocimiento científico. Uh-huh. ¿Y la teoría del conocimiento? Que la teoría del conocimiento sería todo el conocimiento humano. Ok, ajá, muy bien. Vamos a ver, Miguelito, lo más importante que usted haya escuchado en esta clase o algo que le haya llamado la atención. Sobre la participación que tuvimos al principio, sobre de las investigaciones y también sobre la teoría del conocimiento, de que se produce todo el conocimiento humano sobre las experiencias y queriendo información con el tiempo y el tiempo. Ok, muy bien. ¿Por qué creen que estamos estudiando esto de la epistemología o de la teoría del conocimiento? Porque nosotros vamos a investigar sobre el conocimiento. De hecho, vamos a investigar y vamos a obtener conocimiento. Y vamos a producir conocimiento. Entonces, es necesario que nosotros tengamos esta base de cómo obtener conocimiento. ¿Se obtiene o se produce? ¿Ya existe y se desarrolla o hay que descubrirlo? Que son preguntas filosóficas y que nosotros en nuestra práctica lo vamos a ir descubriendo en la medida en que vayamos desarrollando estos contenidos. Les agradezco entonces su participación, compañeros y compañeras. Un gusto, saludos a todas y a todos. Por favor, manténganse siempre al pendiente, manténganse estudiando y les animo a continuar desarrollando su estudio desde casa. Un gusto, saludos a todos y a todos. Igual, profe. Ok. Adiós, profe. Feliz Adiós. tarde. Adiós, profe. Los queremos. Bueno, profe. Ay, Profe. saludos. Adiós, profe. Yo también lo Profe. quiero. Feliz día, feliz tarde. Vemos. Gracias, cuídense. Feliz tarde. Vemos, profe. Bye. Vemos, profe. Adiós, profe.